a nuestra página web, @RCR750 en Twitter e Instagram, para salvar cualquier perturbación que pueda tener en nuestro ánimo y en nuestra transmisión. A través de Conatel Huracán TV, fastidiándonos la transmisión a través de nuestro canal en YouTube. Estamos por YouTube, estamos en TuneIn y estamos aquí también en Instagram. Saludos. Bien en vivo. Señor Neomar Hernández, buenas tardes. Hola Daniel, hola a todos los que nos ven a esta hora, buenas tardes a todos y bueno, como siempre recordándoles sí, que estamos en YouTube también pese a todas las dificultades, RCR750 si nos buscas en YouTube. Y hoy es 11 de abril y tenemos que agradecer, Daniel, la invitación de Mingo y de Erika al programa en la mañana hoy, por todos los medios, estuvimos allí haciendo un poquito de memoria. Eso de 20 años no son nada, pues es cuestionable. Fíjate todo 20 lo que ha pasado. años no es nada que sentir la mirada que errante en la sombra. Errante en la sombra. Ha sido complicado porque... con el alma aferrada. En 20 años, ¿cuánto ha hecho y cuánto ha dejado de hacer el chavismo? La gente piensa que en 20 años no pasa nada en la vida. No, en 20 años el chavismo pasó de ser una situación, porque eso es lo que era el chavismo en 2002, una situación transitoria que podría ser resuelta incluso con un golpe de mano, donde, bueno, un grupo de militares terminaban de decidir que le sacaban la silla a Chávez y Chávez ya no estaba, y Chávez ya no estuvo, de hecho. En el año 2002 Chávez ya no estuvo por un ratico, por ¿qué? 48, 72 horas. 36 horas. 36 para ser exacto. Cuando eso se transmuta en de ser una cosa circunstancial a ser la realidad de Venezuela, donde el chavismo prácticamente se ha convertido en el único relato de lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos 22 años, tú dices, oye, ¿cómo han cambiado las cosas? Y claro que 20 años son algo, porque en 20 años el chavismo ha transformado para mal, ha acabado con lo que quedaba de Venezuela y ha, pues, ha hecho una metamorfosis de lo que se supone en los años 90, finales de los 90, a uno en el colegio le decían, ¿qué es Venezuela? Venezuela es un país en vías de desarrollo, para no decir que es un país del tercer mundo. Pues con los 20 años del chavismo que han venido luego de ese 11 de abril, nosotros pasamos a ser el país reconocido mundialmente por tener la cifra récord de hiperinflación en todo el globo. O sea, nosotros superamos los límites de Zimbabue, superamos los límites de otros países del África, superamos las crisis de la inflación argentina, superamos la crisis de inflación nicaragüense durante la primera dictadura de Ortega. Nos hemos convertido en un paradigma de todo lo malo posible que se puede hacer. Además, Venezuela se convirtió contra todo pronóstico, en un momento donde hasta la izquierda en otros países era medianamente potable, y estoy hablando de Lula, estoy hablando de Bachelet en Chile, estoy hablando del propio kirchnerismo en Argentina. Pues Venezuela era el país donde esa izquierda se acentuaba con mayor fruición, o sea, como una izquierda como hablar de Cuba. Entonces empezamos a ver colas para comprar pan, para comprar papel toalé, colas para precios regulados en unas listas donde aquí se decidía hasta qué precio iba a tener el kilo de pollo. O sea, ese tipo de cosas que a la gente se le olvida, porque ahora, bueno, como ahora además estamos en una onda de arreglo de Venezuela, donde hay una especie de válvula de escape, donde ahí todo el mundo tiene un análisis. Bueno, lo que sí hay que coincidir es con qué antecedió a este momento en Venezuela. Y fue una etapa en la que se aplicó la receta comunista de manera más ferviente a como se ha aplicado en cualquier país de América Latina en los últimos 20, 30 años. Eso fue con Maduro comenzando. El gobierno comunista absolutamente de la A a la Z. Y comunista era tanto en la regulación de precios como comunista era reprimiendo a la oposición, matando gente en las calles. Pues las cosas que hace habitualmente cualquier discípulo aventajado de Fidel Castro, ¿no? Entonces eso terminó siendo Venezuela. Nadie pensó, o sea, Daniel, cuando la gente se alzó en el año 2002 contra Chávez, ¿por qué se alzó la gente? Bueno, se alzó en principio, la primera porción de la sociedad civil que se alzó es porque Chávez aprobó unos decretos leyes
que prácticamente lo ponían a él a gobernar por encima del Parlamento y era a gobernar por encima de la ley. Pues entonces era Chávez omnímodo. Pero en principio fue también porque Chávez empezó a tratar de meterse con la educación privada en los colegios católicos en Venezuela. Una cosa que tú las ves al día de hoy, tú dices, eso es una pendejada comparado con lo que ha ocurrido en Venezuela Pero en 20 años. No lo era tanto. Yo no sé si era una pendejada, de verdad, porque... No, después de lo que ha venido ahora, yo creo que sí. Bueno, fíjate que no, yo creo que eran las semillas, ¿no? Las semillas del claro, mal. claro. Eran las semillas del mal. Yo creo que si algo había en aquel momento, era una comprensión de que la cosa iba mal y se iba a poner peor. De eso yo estoy convencido. Ahora, yo en mi proceso personal de reflexión, que creo que tengo derecho a hacerlo, ¿no? Para mí mismo al menos, sinceramente he llegado a la conclusión de que la principal responsabilidad en que los sucesos se hayan decantado por donde se decantaron hacia la estafa o la traición que fue el Carmonazo, ¿no? Y el retorno de Chávez al poder, la principal responsabilidad descansa en manos de esa misma sociedad que salió a la calle a sacar a Chávez de Miraflores. Porque si ese río humano, como lo llamó Carlos Ortega, desde Chuao mandó la marcha para Miraflores, si ese río humano, luego de controlados los pistoleros y sicarios desplegados por el asesino Rodríguez Chacín y por el asesino de Freddy Bernal y por el asesino de Hugo Chávez, y por el asesino de Rodríguez Torres, que ya era director de la DECI, no se olviden, si en aquel momento se hubiese ese río humano decidido a irse a Miraflores y quedarse en Miraflores y a vigilar allí alrededor que se hiciera lo que se tenía que hacer, que no era nada distinto a lo que se había hecho en momentos anteriores. La constitución de una junta de gobierno, de una junta de gobierno provisional, con representación de los sectores que hacían vida en aquel momento, la convocatoria a unas elecciones con prontitud y la instauración de un sistema de libertades o que por lo menos caminara hacia allá. No, la gente se fue para la casa a ver las cosas por Globovisión. Y además de eso hubo otro hecho, fíjate, Neomar, que es un dato interesante. El día siguiente, para que tú veas cómo es la cosa. El día siguiente, el 12, se convocó a la gente se convocó a la gente para Chuao otra vez. O a Chuao, como que fue así. A una misa ecuménica. Imagínate tú. A una misa ecuménica. Ojo, no tengo nada con que la gente de Cerro, sobre todo cuando estamos hablando de que dejaron las calles regadas con muertos. Pero convocaste a la gente a la calle, a una misa, ¿por qué no las convocaste al frente de Miraflores? Que fue el sitio donde fueron asesinados. Había que tomar el centro de Caracas. Había que quedarse allí. Había que quedarse en Miraflores. Vigilia permanente. ¿Por qué? Porque la ciudadanía fue la que se apoderó de la calle, no Carmona. No Carmona, ni los militares tampoco. Fue la gente. Y mucha gente me ha dicho a través de Twitter, bueno, pero es que estaban disparando. No, ya no estaban disparando, porque si hubiesen estado disparando, los políticos no llegan a Miraflores, ni pendejo que fueran. Ni pendejo que fueran. Ahí se pudo haber hecho eso. Se hizo, lamentablemente no. Lamentablemente no. Y entonces ocurrió lo que ocurrió. Entonces aquí se puede, inclusive, Neomar, si hacemos una revisión, fíjate tú que una de las cosas que siempre se reclamaba sobre los hechos del 23 de enero del 58, Douglas Bravo. Douglas Bravo, que había estado en la lucha contra la dictadura como cuadro del Partido Comunista, contaba siempre, y esto también lo contaba otro dirigente comunista que luego también se abrió, que el gran problema, ¿no?, que tuvo el movimiento de la resistencia contra Pérez Jiménez, supuestos, los jóvenes de los partidos, fue que tumbaron a Pérez Jiménez o obligaron a que Pérez Jiménez se fuera, o Pérez Jiménez simple sencillamente se fue para el carrizo, pero no obligaron a nadie, vamos a estar claro. Pérez Jiménez se fue y ellos se fueron a las calles a celebrar. Y se fueron a la cárcel a liberar a los presos políticos, cosa completamente loable. Y se fueron a asaltar a la Seguridad Nacional.
y a perseguir esbirros. Mientras tanto, Eugenio Mendoza y Yusla Pietri se fueron a Miraflores. Bueno. Eso es lo que decía Yusla Pietri, Eugenio Mendoza y los adeptos se fueron para Miraflores y decidieron el rumbo de las cosas. Cuando vinieron a reaccionar, era demasiado tarde. Y la reacción no la pudieron hacer. De hecho, creo que el propio Carlos Rangel, creo que lo maneja, ¿no? De que se vivió una revolución, los tipos no pudieron tomar el poder. Pudieron tomar el poder. Si los comunistas llegan primero a Miraflores, toman el poder. De forma indiscutible. Bueno, ¿y cómo toma el poder la pandilla de 70, por ponerle un número redondo, andinos, que llegan a Caracas a finales del siglo XIX? Pues porque llegan. Es más que todo porque llegan. Dicen los historiadores que el problema fundamental que tenía cada uno de esos caudillos que se alzaban en una montonera en el interior del país, bien sea los caudillos orientales, los que venían de Occidente, los andinos, era el tema de echarle y embraguetarse a hacer el camino hacia Caracas, que nadie lo hacía. Realmente por eso es que las revoluciones eran revoluciones regionales. Estos tipos llegan, yo no recuerdo exactamente el sitio, pero estos tipos avanzan hasta un tramo de la región norte costera o la región norte del país, que debe haber sido o Carabobo o Aragua, y ven que todavía están vivos. Y cuando dicen, todavía estamos vivos, vamos a seguir hacia adelante, vamos para Caracas. Cuando ellos llegan a Caracas, prácticamente toman el poder, no vamos a decir que solo, porque debe haber habido alguna resistencia. Y estoy hablando de Cipriano Castro, de Gómez y compañía. Pero es que, básicamente, ¿por qué se imponen el poder? Porque llegan, porque estuvieron. Simplemente porque estuvieron. Ni tenían la razón. Por supuesto, pero es que a eso es lo que me refería. Porque imagínate. Era que llegaron y llegan. Pero precisamente a eso me refiero. Fíjate que inclusive durante la constitución de la famosa Junta de Gobierno del 23 de enero hubo el reclamo popular, porque se constituyó una junta absolutamente militar y la gente reclamó eso. Y no solamente reclamó eso, sino que reclamaron que habían involucrado unos militares que eran perejimenistas. Sí. Entonces terminaron saliendo esos militares y terminaron entrando factores civiles a la Junta. Eso ocurrió. Y eso fue por la presión de calle. Porque si es verdad, Pérez Jiménez se fue. Jiménez no lo tumbaron. Pérez Jiménez dijo, bueno, ya aquí no hay manera, se fue. Las cosas vinieron después, se desarrollaron después. Y se desarrollaron de forma fáctica, pero con presión de calle. En el caso del Carmonazo, también se decidieron cosas de forma fáctica, no había presión de calle, y estos tipos entraron creyendo que estaban haciendo un takeover en una junta directiva de una empresa. Bueno, hicieron las locuras que hicieron. Y de todo eso, además de eso, hemos sido unos ciudadanos irresponsables de forma contumaz. Porque a pesar de que esos tipos cometieron esa cantidad de barbaridades en todo el proceso del 11, 12, 13, 14, 15 de abril, a pesar de todas esas barbaridades que ocurrió, seguimos dándole confianza a esa gentuza, ¿vale? Ahí no se hizo un proceso de depuración. A esa gente se le permitió. Eso después que votaron el juego, ¿vale? El juego estaba ganado, ¿vale? Trajeron el cerrador y votó el juego. O sea, el juego estaba ganado. Impresionante. O sea, esto es una cosa que se cuenta y no se cree. El juego estaba ganado y los tipos votan el juego y somos capaces, fuimos unos irresponsables mayúsculos que les permitimos a los tipos que nos volvieran a estafar montándonos en los procesos posteriores. Al año siguiente, a los 2 años. Porque si vamos a recoger firmas para pedirle a Chávez, para pedir convocar un referendo consultivo, porque ese referendo consultivo es vinculante para decirle a Chávez que se vaya. Y después el paro. ¿Pero por qué? Tenía que decirle a Chávez que se fuera si lo había sacado el 2002. Ese fue el petimetre, el reo de bastardía política eterno, bueno para nada, malo para todo, estafador serial, sinvergüenza de Gerardo Blay, cuya familia es corresponsable del Carmonazo, porque Gerardo Blay Pérez, y él es primo de los Pérez Recao, que eran los que tenían secuestrado a Carmona.
O sea, lo que pasa es que aquí hay que conocer, ¿no? Secuestraron en el sentido de las decisiones. Conocer las vinculaciones familiares y eso que no nos hemos metido. Yo todavía no me he metido a revisar. Algún día no voy a poner eso. Hay que ponerse a revisar las vinculaciones religiosas y las vinculaciones de colegio, porque como son caraqueños, entonces el problema en Caracas, me van a perdonar mis amigos caraqueños, pero en Caracas cualquier cosa que van a hacer políticamente o empresarialmente, lo primero que hacen es preguntar, ¿de qué liceo eres tú? ¿En qué colegio estudiaste tú? Liceo no, liceo es público. Tiene que ser ¿En qué colegio estudiaste tú? Ese es el problema. Entonces, no, porque él es del, no, lo estudió en La Salle, pero ¿en cuál La Salle? ¿En la colina? Yo estudié en Chacao y en los Palos Grandes. No, yo soy de San Ignacio. ¿Tú eres San Ignacio? Yo estuve en Santiago del Lobo, guía. ¿Cuál fue tu profesor guía? Ese es el problema. Profesor ese guía, es el problema, pana. Está sacando unas cosas que yo ni recordaba, el profesor guía. ¿Quién fue tu profesor guía? El padre Ugalde. El padre Ugalde era profesor guía en el San Ignacio. El profesor guía fue, yo no voy a decir cosas porque entonces aquí se va a poner agrio esto, pero lo que te digo es eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que aquí se confió, o sea, los mismos tipos que nos estafaron el 11 de abril, les permitimos que nos estafaran con el referendo consultivo. Pero si después con el referendo revocatorio. Pero si todavía andan por ahí, son los mismos, todavía. Y después hicieron una barbaridad llamada la Coordinadora Democrática, Dios mío, la Coordinadora Estafocrática, que debería llamarse. Que por cierto, en estos días me di cuenta de una cosa, chicos. ¿Qué? Ese foro cínico que montaron, el foro cínico, pero foro cínico en realidad, tiene un logo que es el logo de la Coordinadora Democrática, pero pulverizado. El logo de la Coordinadora Democrática. Claro, metido como un atomizador de esos de regalos matos. El logo de la Coordinadora Democrática se parecía al logo del detergente ABC. Eran tres bolas. Tres bolas. Exacto. Una bola roja, una bola amarilla y una bola azul. Sí, y con ese detergente y después con ese detergente con ese detergente mamá lavó los dos pares de media. Mamá lavó la negra y mamá lavó la blanca. Ay, mi mamá, qué gracioso eres, tremendo chistazo. No, eran tres bolas, porque era la bandera. Está bien, mi mamá. Lánzate. ¿Cuándo vas a hacer tu stand-up comedy? Estoy a punto. Hay gente que me está upando para que haga eso, de verdad, para ver si le doy un giro a una carrera mía que, bueno, se ha venido a menos. La carrera mía se ha venido a pique. Está en mínimo, está como dicen cuando hablan de encuestas, dicen, está en mínimos históricos. La carrera mía está en mínimos históricos. Entonces, oye, yo voy a hacer como han hecho, como una cantidad de artistas que han hecho aquí que de repente aparecieron y eran comediantes. Bueno, yo, ¿por qué no? Yo capaz me reinvento. Yo no soy comediante. Yo como antes y después. Vamos a ir al corte. Y ya venimos con más de este programa. Aquí no somos serios. Del 11 de abril. No somos comediantes, pero serio, lo que se llama serio tampoco somos. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada. Y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones. La rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto. O las focaccias que crujen de sabor. Una delicia. Todo eso y más lo consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. El sábado 23 de abril, el romance invade a Caracas. Llega por segunda vez el espectáculo músico-poético de la temporada, Corazón Descalzo, un concierto de Claudia Macero junto a los poetas Jennifer Ávila y Alejandro Jiménez Castillo. Corazón Descalzo, en una única presentación, sábado 23 de abril en el Centro Cultural BOD. Un tributo al amor que no puedes perderte. Adquiere tus boletos en las taquillas del teatro y en ticketmundo.com. Para más información, llama al 0412-201-3192. Corazón Descalzo, en el Centro Cultural BOD. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en
RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Seguimos en Y así nos va. Hoy es lunes 11 de abril del año 2022. Lo que quiere decir que los jóvenes que teníamos 21 años en aquel 11 de abril del 2002, hoy tenemos 41 años. Y los niños que estaban naciendo ese año 2002 ya tienen 20 años. Y entonces no sabían los que nacían en el 2002 lo que nos esperaba. Ni sabíamos los que teníamos 21 lo que nos esperaba. Tú sabes que hay una cosa interesante, ¿no? Porque yo tenía yo estaba empezando el semestre. Así era la cosa. Estaba empezando el semestre. Y yo había decidido hacer unas pasantías. Porque había conseguido la oportunidad de hacer unas pasantías y tenía la oportunidad de hacerlas en la Asamblea Nacional. Y a mí me interesaba, me parecía interesante esa pasantía, que además era remunerada. Bueno, y yo era un humilde becario que requería el dinero necesario para pagar el paquete de graduación, ¿no? Esa era una asamblea donde todavía había diputados de la oposición. Aquella claro, inclusive en determinado momento tenían hasta la mayoría. Lo que pasa es que, bueno, poderoso caballero es don dinero. El asunto es que yo estaba esperando, Mar, mi ingreso para la segunda quincena de abril. Es decir, a mí me tocaba entrar a hacer la pasantía el 15 de abril del 2002. ¿Y por qué ya trabajar en la asamblea, Daniel? ¿Qué te llamaba la atención de la asamblea? Porque me parecía que era interesante hacer pasantías en una institución pública, pero yo no quería estar en el gobierno. Y en la Asamblea Nacional de ese entonces no había, había como una cosa distinta. Todo el mundo se estaba viendo para la Cancillería, pero además de eso había una razón válida, absolutamente válida en aquel momento, que en la Asamblea Nacional me iban a pagar la pasantía. Yo necesitaba la plata, porque necesitaba pagar el paquete de graduación y todas las cosas. Y uno cuando se va a graduar no gasta plata. No, comprarme el fruto, esas cosas. ¿No? Entonces, claro. Imagínate. Claro. Entonces, oye, la pasantía en la Comisión de Energía y Minas, recuerdo que fue eso. Y yo había ido, ya me habían aprobado mi cosa, a mí y a otra compañera. Y yo tenía que empezar el 15, Neymar. Entonces, el jueves fue 11, viernes 12, sábado 13, domingo 14. Me tocaba ya el 15. Imagínate. Entonces, imagínate tú eso, y se da toda esta desgracia, y yo dije, bestia, ¿y ahora? Ajá. Entonces, el 15, a mí me toca no ir para allá, porque yo dije, bueno, pero es que a mí me tenían que ratificar. Entonces, yo me fui al 15 a clase, yo tenía clase el 15. Y yo llegué a una Caracas, donde uno para subir a Caracas desde Vargas, uno agarraba y te dejaban en Katia, ¿no? Allá en la presidencia. Cuando yo llegué allí a la esquina, subiendo después de la autopista, después del elevado, y llegué a la esquina de la Plaza Katia, y veo Plaza Sucre, eso, ahí. Y veo lo que había quedado en la Avenida Sucre. Habían arrasado con todos los negocios en la Avenida Sucre, los habían saqueado, los habían reventado, las Santa María, había quedado eso, no había piedra sobre piedra. Y estaban las Santa Marías rayadas.
con spray, donde decía, ya fue saqueado. Es decir, los propios dueños de los locales, ¿por qué lo saquearon? Como para decir, no la vuelvan a ver, porque ya la saquearon. Ya está saqueado. Así estaba toda la avenida Sucre. Y lo que a mí me aterró de verdad fue que el autobús siguió y me dejó en el centro de Caracas. Cuando yo me bajé en el centro de Caracas, me bajé allí donde estaba, se metió por Caño Amarillo y me deja enfrente del Liceo Fermín Toro. Y eso estaba intacto tal cual como el 11 de abril. Estaba la pared del Fermín Toro hecha pedazos porque la gente la agarró para tirar piedra. Sí, olía a pólvora. El centro, Caracas, olía a pólvora. Yo no sé cómo la fueron rompiendo y entonces sacaban unas peñonas, las partían y hacían piedra para poderle tirar a la policía. Había restos de sangre en el piso, que era una especie como de mosaico de mármol, una cosa que poco a poco se fue deteriorando. Tú veías las marcas. Es más, chicos, el mismo 15 en la mañana, todavía, encontraron un cadáver en las adyacencias de la estación de Metro El Silencio, alguien al que le pegaron un tiro y parece que caminó, no sé qué, se cayó y se guareció y ahí se quedó. El mismo 15 en la mañana. O sea, era una cosa tan dantesca. La Caracas, a lo que yo llegué, que yo dije, pero esto. Y tú ibas el 15, tú ibas a la asamblea. Tú ibas a ir para la asamblea el 15. No, yo iba a clase, yo tenía clase. Ok. Y llegué a la UCD, donde, eso estaba todo el mundo crispado. Y entonces llamo a la asamblea, llamo a la comisión donde iba a trabajar, que era la comisión de Energía y Minas. Y le dije, mire, yo soy el pasante. Estoy llamando para saber si hay alguien ahí. Pues, sí, véngase mañana. Y yo me fui el 16 para el edificio de Pajarito. Misma escena, el 16. Todo regado, basura, cosas regadas, resto de piedra, resto de balas, vidrios rotos, manchas de sangre, de caucho quemado, restos de carro. Es una cosa dantesca. Y al llegar a la asamblea, el personal estaba, pero que era una cosa que la gente, que tú le veías el miedo en la cara. A las trabajadoras, a las secretarias, que todavía no salían de su terror, de todo lo que se había vivido. Entonces, esa parte de lo que fue el retorno de Chávez al poder, como si fue una cosa pacífica, que llegó el Espíritu Santo. No. A Chávez lo reinstalaron en Miraflores y después salieron las hordas, las mismas que mataron gente el 11 de abril, salieron a saquear los negocios. Porque es que son lo que son, una partida de delincuentes criminales. Es que son criminales hasta cuando los bautizan, son criminales, chicos. Son criminales desde que nacieron, unas lácaras. Estos nacen con el pasamontañas puesto. Nacieron con el pasamontañas puesto, todos, esas lácaras. Impresionante. Yo recuerdo cómo, tú sabes quién fueron dos de los personajes más cuestionados de esos hechos, del 11 de abril sobre todo, que la gente decía, fue él, vale, el asesino es él, Bernal. O sea, el 11 de abril fue el día en que nosotros ratificamos de lo que Bernal era capaz. Porque el tipo que se encargaba de pastorear a los círculos bolivarianos y de meterle miedo a la gente, como alcalde de Caracas, era la lacra esa. Y Lina Ron. Pero fíjate tú, pero es que Lina Ron era... Lina Ron también. Pero Lina Ron era una agitadora de calle que no tenía poder político. Bernal era un alcalde. Sí, claro. Bernal tenía una policía, chico, la Policaracas, que la llenó de delincuentes. Y quieres que te diga algo, el 11 de abril, ¿sabes dónde estaba Lina Ron? ¿Dónde? Presa en el helicoide. ¿La agarraron presa? Ella ya estaba presa porque andaba con su labor de agitación haciendo locura en la calle y la agarraron presa. Ya estaba presa. Yo la recuerdo en días previos asediando la sede de Radio Caracas Televisión. ¿Tú recuerdas que le cayeron a piedras a los vidrios de Radio Caracas? Eso fue el mismo día también, exacto. Y de esta emisora, Radio Caracas Radio. Eso no lo sabía. Los reporteros escondidos. La cosa fue de cuidado. Y eso no lo cuentan. Eso no lo cuenta nadie. No, lo que ponían en televisión era una vieja que yo le agarré más rabia. Esa vieja la ponían en televisión y entonces decía,
Yo voté por Chávez en el año 99. Yo quiero que Chávez termine su mandato. Yo decía, cállate, vieja el coño. No, yo le agarré una rabia a esa señora. Ya debe haber muerto. Yo quiero que Chávez termine su mandato. Bueno, no sé si la señora se murió, pero Chávez sí, y no volverá. Vamos al corte. Nosotros sí volvemos después del corte. Vamos al corte. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Y esta mañana, fíjate que quizá la gran pregunta que discutíamos con Mingo y con Erika era ¿por qué se viene abajo todo el entramado montado después de la inmensa movilización de calle del 11 de abril? ¿Por qué naufraga el experimento de Carmona? ¿Quiénes son los culpables? Esas son las preguntas, ¿no? Y Daniel, yo creo que esto no se ha dicho. Los culpables son múltiples, por supuesto. Pero si tú te pones a hacer el análisis sin demasiados tecnicismos, sin demasiada teoría política, sin muchas cosas, el problema de por qué se cae el gobierno de Carmona, argumentar que es porque fue el decreto, argumentar que es porque fue el tono draculesco de Daniel Romero, que es que porque fue la plutocracia, como yo mismo le decía esta mañana a Mingo, la que decide que Carmona sea el presidente y no sea, por ejemplo, un Carlos Ortega, o que sea un militar, o que sea algún político profesional de los partidos, es quedarse corto. Y creo que lo que se explica, o lo que explica mejor, por qué naufraga el tema del 11 de abril, por qué naufraga el interinato de Carmona, es sencillamente por lo de siempre. Hay que ser simplista en esto, Daniel. Es que no le dieron a quien había que darle. Y por ejemplo, yo me tomo el caso, que es quizá el más cercano para nosotros, el caso de Acción Democrática, que tenía a Marín y tenía a Ramos Alú. ¿Por qué Rafael Marín y por qué Henry Ramos Alú no apoyan al gobierno de Pedro Carmona? Siempre se ha dicho, y la versión oficial es, no, bueno, por el decreto. Ese decreto y la manera como se armó el gobierno. Ramos Alú era teórico, por ejemplo, de armar un gobierno a través de la legitimación parlamentaria, además para legitimarlo internacionalmente. Mira, chicos, yo creo que el problema de Ramos Alú fue el problema de otros sectores políticos venezolanos, que es que no estaban, no les dieron de la torta. Y al no darte de la torta, entonces tú empiezas a jugar para atrás al gobierno que se está armando, que se está configurando. Con los militares fue lo mismo, realmente. Los militares no sintieron, grupos de importantes militares que estuvieron en los desarrollos previos al 11 de abril, que estaban, porque hay que decirlo, el golpe del 11 de abril fue un golpe de Estado conjurado en los cuarteles. Y había también una manifestación de calle que legitima esto a través de una expresión de voluntad popular mayoritaria de sacar a Chávez del poder. Pero había una conspiración militar, había una conspiración mediática, claro que lo había. ¿Y está mal? No, no está. Está bien que hayan tumbado a Chávez, el problema es que no supieron cómo tumbarlo al final. El caso es que esos militares, al ver que no estaban todos los que eran, no somos todos los que estamos,
Y los políticos, al ver que no les habían dado completo a todo, no, empiezo a jugar para atrás. Y es la mezquindad de siempre, es la mezquindad que se va a imponer luego cuando corresponda el tema de si la oposición va a abstenerse o va a participar en los procesos electorales subsiguientes, si va a la oposición a irse a la calle, por ejemplo, en el año 13, en el año 14, con la salida, y tú ves el mismo autosabotaje de la oposición jugándole para atrás a los factores que desde ese momento son bautizados como radicales. Es el mismo cuento de siempre. Es lo que va a pasar con Guaidó, probablemente después también, donde hay gente jugando para atrás. Y son políticos, hablando de los políticos y también de los militares, que siguen allí, que gente que está, bueno, ya los militares no, la mayoría de esos militares se fueron, pero los políticos muchos están allí todavía como grandes tomadores de decisiones, y que lo que han hecho es jugar para atrás siempre. El colapso del gobierno de Carmona, breve, de pocas horas, es un colapso de un problema de repartición de cuotas, y donde esos partidos, más allá de que digan que estaban en desacuerdo con el método Carmona, con el método de los militares, lo que estaban era en desacuerdo con las cuotas que no les dieron a ellos dentro del gobierno. Me da a mí la impresión, Daniel. Yo no sé si tú crees que esto es correcto o crees que hay un problema de una falla de origen de cómo se armó ese gobierno. Bueno, mira, yo lo que he podido constatar a lo largo del tiempo, Neymar, estudiando la historia y a veces hasta siendo testigo de ella, es que cuando existen razones para que un régimen sea derrocado y sacado por la fuerza del poder, nunca hay una sola conspiración ni una sola conjura. Siempre hay varias. Eso es así. Y normalmente las caídas de los regímenes o la solidificación del régimen posterior, transitorio, o el fracaso de la transición posterior están asociadas precisamente a la confluencia de esas distintas conjuras, de esas distintas conspiraciones. Por ejemplo, Julio Borges tuvo su bautizo de fuego precisamente ese 11 de abril, porque Julio Borges estaba montado en una conjura a donde comprometió a todo su partido con un sector militar a donde iban era precisamente a hacerse con el control del gobierno. Porque acuérdate que Julio Borges ya estaba jugando él para ser presidente, para montarse en eso. Y lamentablemente para él, y lamentablemente para el país, bueno, Julio Borges demostró en esos días de qué estaba hecho, y no precisamente de oro. Cuando Julio Borges fracasa, de la forma en que fracasa, intentando imponer su conjura, y se dio cuenta de que no tenía músculo porque confió en los militares equivocados. Esta es historia. Luego le confió en los militares, y esos militares, a pesar de que eran generales, pues no tenían poder de fuego, no controlaban nada. Y por esa razón, entonces él era un golpista con unos militares que no tenían poder de fuego. Por lo tanto, eso fracasó. Porque Julio Borges ha fracasado mucho. Julio Borges, su primer fracaso fue nacer. El primer fracaso. Daniel, por Dios. El primer fracaso. Eso es el primer fracaso. El primer fracaso de Julio Borges fue nacer, sin duda. Después de eso, Julio Borges queda tocado por la segunda gran característica de Julio Borges. Que Julio Borges es el típico tira la piedra y esconde la mano, un malo chimbo. ¿Dónde está el malo chimbo? El que quiere hacer la maldad y la monta, pero al final le ocurre algo que no se mide con el termómetro, sino con el culillómetro. El tipo es cobardón. Lo ha demostrado en varias ocasiones. Hay una larga lista de oficiales militares presos, muertos y exiliados por culpa de Julio Borges. Lo que pasa es que ya llegará el momento de contar algunas cosas. No es el momento aún. Falta todavía. ¿Y cuál otra conspiración dices tú que estaba marchando a la par de esta? Ramos Aluce tenía alguna, la conspiración ADECA. Claro. La conspiración ADECA, donde estaban, por supuesto, jugando a que el poder provisional
cayera en manos de alguien asociado al poder ADECO, y lograron llegar a un nombre y convencer de que se necesitaba un empresario, y ese empresario que fuese un empresario asociado a ellos, y lo vendieron. Y ese empresario tiene nombre y apellido, Adán Celis, que había sido presidente de Fedecámara, vinculado históricamente a Acción Democrática. Y tenían ese plan listo. Y ese plan lo echa para atrás el cardenal Velasco. Que ya no vive tampoco. Ese plan lo echa para atrás el cardenal Velasco porque se lo plantearon y le dijeron, y él dijo que lo iba a consultar. Y cuando regresa de consultarlo, supuestamente con la conferencia episcopal, o que quién sabe quién, porque al cardenal Velasco, porque sea cardenal, yo no tengo por qué creerle. El señor dijo que no nos gusta. Ay, ¿y por qué? Porque es divorciado. Interesante. ¿Cómo? Sí, y está casado en segundas nupcias. No nos gusta a la iglesia. Esa fue la excusa que puso el tipo. Estaba otras conspiraciones, ahí plutocráticas también, donde habían varios adecos o adecuados, ¿no? Una de ellas tenía a nuestro querido y siempre recordado Enrique Tejera París, de quien se cuenta que lo tenían en un carro en Fuerte Tiuna esperando para ser llamado. Nunca lo llamaron. Y estaba, además, una conjura bastante chimbona, como todo lo que hacen los copellanos, que es una gente que servirá para muchas cosas, pero a la hora de conspirar... Habla muy bonito, pero a la hora del del L... aparte de eso, que el baigón, que quedaba... ¿no? Es como que el baigón que marea, pero no mata. Ese AD que quedaba, ese copé que quedaba era residual. Entonces allí terminaron unos copellanos avesados que no tenían el control de Copey, pero que eran reconocidos como copellanos, terminaron metidos en el corazón de la conjura carmonista. ¿Quiénes fueron? León Arismendi, dirigente sindical copellano, Pepe Rodríguez Iturbe, que fue nombrado nada más y nada menos que canciller del gobierno de Carmona. Correcto. Hombre del Opus Dei, por cierto. Y hay que decir, hubiese sido un canciller de lujo, porque era un tipo muy preparado. Sí, corrido, claro. Y de una familia, por cierto, sus hermanos también, una gente muy preparada. Allí estaba también, o sea, una señora que venía del tema sindicalista copellano, Aibet Dois. Después montó un partido aparte. Sí, no, después ahí todo el mundo salió a montar sus cosas aparte. Ahí eso se volvió, como dicen los argentinos, un quilombo. Se volvió un quilombo. Y entonces los grandes conjurados no fueron a Miraflores, y los que fueron a Miraflores no tenían fuelle. Y entonces los que quedaron afuera dijeron, no me llamaron, bueno, que se jodan. Eso fue lo que pasó. Así fue con el país. Y no hubo, y el gran ausente fue esa sociedad que puede haber sido 100,000, puede haber sido 200,000, 500,000 o 1,000,000. Pero yo te aseguro a ti, Neomar Hernández, que si 10,000 personas se quedaban alrededor de Miraflores durante toda esa fecha, Chávez no regresa al poder, porque los militares no se hubiesen atrevido a volver a regar el piso de sangre para reimponer a Chávez en el poder. Y Chávez, que era un gran cagueta, porque eso es lo que era Chávez, un cagueta. Chávez veía 1,000 personas agrupadas frente a esa ventana gritándole todo lo que le gritaban. El tipo no iba a volver. Como le hacían a De la Rúa por esa época en la Argentina. Chávez se le paraban ahí. Así. Pues, a De la Rúa te le pararon enfrente de la Casa Rosada en Buenos Aires. Que fue en helicóptero. Y salió, estaban esas manifestaciones. Y ahí tú le ponías frente al balcón del pueblo, abrías la red, le ponías frente al balcón del pueblo a 1,000 personas a gritarle, Chávez, M de tu madre. El tipo no. El tipo decía, hasta luego, Lucas. Hasta luego, Lucas, no vuelve más. Pero vamos a ir al corte, el último corte. Y regresamos. Pero en el corte final, Daniel, te comprometo, porque yo recuerdo la anécdota, pero no la recuerdo con plenitud de detalle, seguro tú sí. ¿Cómo termina Carmona siendo el designado? Era un barajo inesperado. O sea, cómo Carmona dice, ya va, que voy a reunirme, y aparece juramentado como presidente en la mañana siguiente. ¿Tú recuerdas ese cuento, verdad? Vamos a ir al corte comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos
Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCS 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. La historia de Venezuela son las pequeñas historias, o sea, cosas que pasan y definen el rumbo de los acontecimientos del país. El tema del 11 de abril, la víspera del cambio de gobierno, nos agarra, y ese es el cuento que nos han contado varias veces a nosotros de distintas fuentes, con Pedro Carmona diciéndole, o alguien dejándolo en su casa, no recuerdo bien exactamente, dice, es que estoy muy cansado, me voy a acostar, y hablamos mañana. Y el hablamos mañana se transforma en un Pedro Carmona que en la mañana estaba siendo juramentado como presidente, pero es que no se fue a dormir. Pedro Carmona se fue a reunirse con unos sectores que estaban en una de las conjuras, que es la que termina imponiéndose, Daniel, que es una de esas conjuras de las que estábamos hablando, ¿no? Bueno, mira, ese cuento tiene muchas hipótesis, ha pasado el tiempo y en realidad hay muchas de las fuentes que no son de todo confiables. En la fuente de Rafael Poleo se ha demostrado que no es para nada confiable porque cuando la cruzas su cuento con la de los demás, se llega a varias preguntas. Número uno, ¿por qué Rafael Poleo tenía que tomar decisiones? ¿Quién era él? O sea, no tenía ningún cargo. Lo que era director de un periódico. Cuenta Rafael Poleo que en Venevisión, que se decidió que la discusión se iba a dejar para el otro día y tal, no sé qué. Cuentan varias personas que Carmona siempre negó que él quisiera ser presidente, y cuenta Carlos Ortega que a él le ofrecieron la presidencia y a Carlos Ortega le ofreció la presidencia, que él dijo que no. Que dijo que él no se iba a encargar de la presidencia, que él era presidente de la CTV y que iba a seguir ahí. Algunos cuentan que el plan de Acción Democrática en realidad era llegar con Adán Celis a la presidencia interina y lanzar a Carlos Ortega a la presidencia. En las elecciones que venían después, en teoría. Exacto. Cosa que sería lógica, ¿no? Y muchísima gente, yo recuerdo, Neomar, que cuando yo llegué a la universidad, muchísimos de mis compañeros decían lo mismo. Es que al que debieron haber puesto fue a Carlos Ortega. Eso fue un comentario muy repetido entre la gente. No, al que debieron haber puesto fue a Carlos Ortega. A Carlos Ortega no le hacen esa vaina. Carlos Ortega se hubiese quedado. Porque estaba el cuento ese el cuento de cómo se hablaba todavía de aquella Acción Democrática capaz de batirse en la calle. Había sido herido Rafael Marín. Los sindicaleros embraguetados, Daniel, el propio sucesor de Ortega, después que Ortega sale del panorama, porque bueno, Ortega tiene que caer preso de Siria, era Manuel Cova. Manuel Cova tenía muy buena valoración popular también, porque era un tipo que se le apreciaba como un tipo combativo. Bueno, sí. Lamentablemente no lo lograron. No lo lograron. Pero el cuento es, Daniel, que Carmona sale a Fuerte Tiuna, ese es el cuento que más fuerza tiene, se reúne con Ramírez López, que termina siendo ministro de la Defensa, se reúne con intermediarios o con Cisneros, se reúne, no recuerdo con quién más es que estaba en esa reunión, con un sector de los copellanos que terminan apoyando el golpe,
Y allí es donde se fragua la llegada de... Es que fueron los militares los que le dijeron a la Cámara que se encargara, y muchos de esos militares, por cierto, eran militares que estaban acostumbrados a estar en nómina. Porque esas son cosas que no se dicen. La compra de armas, las comisiones por las contrataciones, etcétera, etcétera. Ya que se dedicaban los Pérez Recao, entre otras cosas, al negocio petrolero y a la venta de armas, suministro. Entonces, claro, tenían músculos financieros para comprar generales. Porque esa es la otra. Aquí todo el mundo tenía un precio. Por eso es que cuando salió el cuento aquel, que se va a cumplir también un año más, del 30 de abril, de que este señor Michael Moreno dijo que sí, que ellos iban a sacar a Chávez, pero que él iba a ser presidente de la Junta. El presidente interino iba a ser él. Y además de eso, pidió como que fueron... Chávez no, Maduro, que le iba a sacar Maduro. Le iba a sacar Maduro y que él iba a ser presidente de la Junta. Eso, que él había pedido $100 millones. Que el tipo pidió $100 millones para comprar, para darle a los magistrados. Claro, porque hay gente que está acostumbrada a la nómina. No, es que, que le iba a agarrar y le iba con sus $100 millones y le iba a decir magistrado por magistrado, tome, ya sabe que va a votar, vaya. Tome, pase. Es que, y suena terriblemente patético, pero lamentablemente así es como se han decidido muchas cosas en este país. Uno las vio. O sea, uno vio cómo en determinado momento había en la Asamblea Nacional, después del 11 de abril, se partió en dos esa asamblea, y el año siguiente, en el 2003, cuando se fue a escoger la directiva, había una directiva completa con 108 diputados. Y el día de la votación, se iba a escoger a Alberto Jordán Hernández como presidente de la Asamblea Nacional y a Andrés Velázquez como vicepresidente, primer vicepresidente. Eso estaba. ¿Y qué pasó? Que ponen de orador para que presente la propuesta a un tipo llamado Miguel Burgos, del chavismo disidente de Miquelena. Y el tipo y resulta ser que el tipo, Juan Barreto, se lo había llevado y lo había metido para el baño. Literalmente, te estoy hablando. Y le puso el teléfono, toma, que el comandante quiere hablar contigo. Échale. Y Chávez lo convenció. ¿Cómo lo convencieron? Con dinero. Mira, cállate tranquilo, que aquí hay esto, que aquí hay esto, que aquí lo otro. Y el tipo se subió, porque no lo vigilaron. Entonces el tipo dice, y por esta razón, amigos, que yo le digo que no nos parecemos, yo no voy a presentar esto, y que viva Chávez. Y se cayó la plancha. ¿Qué pasó? Eso fue a punto de billete. ¿Por qué? Porque tenemos una clase política corrupta que está allí porque hay una sociedad corrompida. Porque si la sociedad que sacó a Chávez el 11 de abril se queda alrededor de Miraflores, Chávez no regresa. Porque Chávez con su ataque culicar, ¿qué hizo Chávez? Ay, se montó en el carro. Tráiganme un cura. Tráiganme al padre. Católico, ¿no? Ahí se acordó que era católico. Lo montaron en el carro ese con el cura al lado y el tipo agarraba la sotana. Y cuando lo llevan para la Orchila y para Turiamo, ¿qué hizo? Pedí un médico, unas pastillas. Yo no me he tomado la pastilla. Yo me siento mal. Tengo la tensión alta. El ojo me tiembla. Por favor, chicos. Por favor. Ah, claro, si tú dejas a Miraflores sola y dejas a los locos esos ahí. Ah, bueno, llegó. El tipo se volvió a entrar, dejaron la puerta abierta. Ah, lo demás es estupidez. Ahora sí te digo una cosa. En ninguna parte de Venezolana de Televisión estos días va a salir ni una sola imagen de Baduel. Eso sí te lo aseguro. Vamos al corte. Pero no, ¿cuál corte? Nos vamos, chicos. Se acabó. Al corte definitivo del día de hoy nos vamos. Se acabó mucho por hoy. Gracias por estar ahí. Nosotros volvemos mañana. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @DelaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR